Desde hace millones de años, el hombre comenzó a venerar al sol. Era la luz que lo acompañaba durante todo el día y por él observaba que crecían los árboles, las plantas y por tanto era el sol la fuente de vida. Paralelo a esto, en nuestra América, las pirámides hechas por la cultura maya muestran la relación entre la posición de estas y la posición del sol, indicando además su culto al sol por los jeroglíficos dejados. En algún momento, cuando el hombre conoció el fuego, fueron muy pocos los que empezaron a dominarlo, a producir fuego también. Aquellos que comenzaron a dominarlo se considera fueron los primeros sacerdotes. Esto generó castas sacerdotales y de allí el rey. Pero sigamos hablando del culto al sol. La tradición del culto al sol lo conseguimos en el antiguo Egipto, donde el primer templo en honor al sol se construyó hace 5000 años, y fueron los egipcios quienes lo estudiaron día a día, analizando los días de mayor y menor luminosidad y los de mayor y menor intensidad, además de observar planetas como Júpiter, Saturno, Marte, Venus, que ellos le llamaban esferas, y de identificar varias constelaciones. El faraón era el hijo del dios Sol, Ra, era el enlace entre el ser humano y las esferas divinas. Cuando nuestro planeta gira alrededor del Sol, nosotros como observadores veríamos que la posición del Sol cambia en el horizonte cuando se mantiene en un rango de movimiento. Cuando el Sol llega a ambos extremos, según el observador, estamos presenciando los llamados solsticios, que significa sol quieto. Esta aparente quietud es de aproximadamente 4 días. Existen 2 solsticios al año, uno para el 20 de junio y otro para el 21 de diciembre, puntos donde los días o las noches son más largas. Un solsticio es de verano y otro es de invierno, debido a que para el hemisferio norte la inclinación de la Tierra con respecto al Sol cambia de un punto a otro. En este punto los rayos solares inciden mayormente sobre el hemisferio norte, indica el comienzo del verano. En este punto los rayos inciden levemente sobre el hemisferio norte e indica para el 21 de diciembre el comienzo del invierno. Los celtas fueron los promotores del culto al sol en Europa. La cultura celta fue un conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro entre el 1200 y el 400 a.C. Distribuidos en diversas partes de Europa, se conformaron en un conjunto de pueblos autónomos. Fueron los celtas quienes dieron a conocer esta práctica pagana del culto al sol, y más específicamente para el solsticio de invierno, celebrado entre el 21 y el 25 de diciembre. Ellos, en representación de la naturaleza, colocaban un árbol de roble adornado para recibir el invierno. Los celtas saquearon Roma en el 390 a.C. y es el naciente imperio romano que acabó con esta cultura, adueñándose de algunos de sus ritos paganos. Tradicionalmente el título de Invictus, el Invencible, fue colocado a varias deidades romanas: Júpiter, Venus, Marte, Apolo. Varias deidades de los griegos y por ende de los egipcios pasaron a formar parte de las deidades romanas. Una de esas deidades fue Helios, quien personificaba al sol. En el período de Heliogábalo se introdujo el culto a Elgabal, divinidad solar de donde había nacido este emperador. Heliogábalo pretendía colocar a esta divinidad solar por encima de todas las demás. Por esta razón fue asesinado. El emperador Aureliano reformó por completo el culto al sol, entrando a darle un auge de misterio. Con Aureliano la adoración al sol se convirtió en la principal del imperio. En este período se le agregó el título de Invictus. El primer templo se inauguró el 25 de diciembre del año 274. El culto al sol se convirtió en una religión costosa y por tanto excluyente, lo que daba una ventaja considerable al cristianismo. Por esta época, un grupo emergente estaba en desacuerdo con estas deidades y quería imponer a su dios, los cristianos. En el mandato del emperador Constantino se legalizó la religión cristiana en el año 313 y en el primer concilio ecuménico del año 325 en Nicea se sentaron las bases de esta religión
asumiéndose parte de los ritos del culto al sol como sus ritos, colocando como el año de nacimiento de su Dios el 25 de diciembre, pero además de eso, desvirtuando y tergiversando la verdadera historia del Maestro Jesús de Nazaret, condenado por la misma casta religiosa de esas épocas. Es el emperador Teodosio quien decretó a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. El culto al sol se ha convertido en un verdadero culto al dios dinero, usando una idea tergiversada de la vida del Maestro Jesús de Nazaret, donde lo ponen a nacer en un pesebre un 25 de diciembre, donde además de su colega Santa Claus o San Nicolás, trae regalos dependiendo de la tradición del país, o todos junto a la vez, y los coloca debajo de un árbol y que si bien no aparecen, los traen los Reyes Magos el 6 de enero.